Hola, bienvenida a Cambia tu mente, cambia tu fertilidad. Hoy quiero compartir con vos mi historia de fertilidad. ¿Cómo fue que me convertí en mamá? Hace unos cuantos años quería tener mis hijos. Ya tenía mi matrimonio, estábamos súper felices y en mi plan perfecto yo iba a casarme, trabajar 2 años y para el segundo año ya iba a tener mi hijo. Pero resultó que la vida tenía un plan completamente diferente. Resulta que en algún momento mi esposo y yo empezamos a tratar y nada sucedía y venía el siguiente mes y nada sucedía y empecé a entrar, ¿verdad?, como esta ansiedad de qué estará sucediendo conmigo. Y entonces decidí irme al médico, que de pura casualidad o sincronía era una persona especialista en fertilidad, un médico, un doctor especialista en fertilidad, y empezamos a hacer una serie de exámenes. Todos los resultados siempre fue como podría ser esto, pero podría ser acá, pero podría ser allá, me parece que podría ser endometriosis, pero en realidad necesito entrar a hacer una cirugía para ver si es endometriosis, entonces tratemos. Empezamos con relaciones programadas, que me parece fatal un poco ese término, pero bueno, eso es lo que se usa, las relaciones programadas, pues el doctor está ovulando, vaya, tenga relaciones. Eso no funcionó, me hicieron 2 inseminaciones que no funcionaron. De esas inseminaciones decidimos hacer una laparoscopía y resulta que sí tenía endometriosis, entonces a los 28, 29 años estuve en una menopausia forzada con todos los síntomas de la menopausia, absolutamente todos les puedo dar un check, todos los tuve. Y bueno, ya pasé por mi menopausia 6 meses, fue un periodo realmente que requirió de muchísima energía, de muchísima fuerza, hubo muchas lágrimas, fue un momento interesante, complicado en mi vida. Y saliendo de la menopausia me hicieron inmediatamente una inseminación que tampoco funcionó. Y decidimos realizar otra inseminación antes de realizar un in vitro. En ese momento en Costa Rica el in vitro era prohibido, entonces la opción de realizar un in vitro era saliendo del país. Pues me realicé esta inseminación y quedé embarazada de mi chiquito, que ya es bastante grandecito, ya es un jovencito, un adolescente, pero bueno, quedé embarazada y fue lo mejor que me pudo haber sucedido en la vida. En el proceso lloré mucho, internet sí existía, no tantísimo como ahora, o sea, tampoco soy tan vieja, pero no, o sea, sí podía uno empezar a buscar, ya como Google existía y existían esas herramientas, entonces pasaba horas buscando en internet qué podía ser, si era endometriosis, qué significaba, si no era endometriosis, qué significaba, o sea, buscaba información a ver qué podía yo hacer o cómo solucionaba el problema. Más que qué podía yo hacer era cómo solucionaba este problema. Yo lo que necesitaba era que me dieran diagnóstico A y solucionar el problema de esta forma. Y resulta que en esto la fertilidad no funciona así, o sea, no es tan fácil. A veces el diagnóstico A requiere hacer un montón de cambios, el diagnóstico B no era solo el diagnóstico B, sino que habían C y D, y bueno, es muy complicado, es interesante, no le digamos complicado, es interesante. Pero mi primera experiencia realmente fue muy dura, me sentía sola, sentía que mis amigas estaban teniendo sus hijos así como por arte de magia, quedaban embarazadas y yo era un mes más. Pero bueno, nació mi hijo, fue una bendición maravillosa. Me volví a sentir yo misma como 2 años después de que nació mi hijo, porque entre las hormonas de las inseminaciones, la hormona de la menopausia y la hormona de las siguientes inseminaciones, se hizo un poco largo. Empiezo a tratar por mi segundo hijo y no funciona. Nada pasa, nada sucede. Y para mí era realmente importante darle un hermanito o una hermanita a mi hijo. Y es una posición muy difícil porque como que la gente
no entiende muy bien porque si ya tengo un hijo me voy a sentir igual como triste o sola por querer este segundo hijo. Y en algún momento vamos a hablar de esto que se llama infertilidad o que le llaman infertilidad secundaria. Pues resulta que me hice 3 inseminaciones y ninguna funcionó, y entonces decidimos hacer el in vitro, para lo cual me fui de Costa Rica y estuve en Colombia como por 1 semana y media. Lo que les quiero contar de ese in vitro es que yo me fui con 7 folículos listos para la extracción. De esos 7 folículos, solo 5 realmente había como óvulo que podían aspirar, y de esos 5 óvulos 2 ni siquiera eran viables. Entonces 3 los fecundaron por medio de ICSI y solo 1 se desarrolló. Y quiero contarles que ese 1 es hoy mi hijo. Y entonces esto lo que me dejó es como que solo se necesita 1. Eso es todo lo que necesitamos, no necesitamos más que eso. Así que concentremos nuestra energía en ese 1, en esa posibilidad de que sí, o sea, de que sí lo vamos a lograr, de que sí es posible. Hoy tengo mis 2 hijos, he estado sentada en la silla de no poder tenerlos, he llorado, he buscado en internet hasta altas horas de la noche, me he peleado con todo el mundo, le he reclamado mi cuerpo, he estado sentada ahí. Y desde ese lugar fue que decidí convertirme en coach de fertilidad y empezar a acompañar a mujeres para que vieran otra forma de vivir esto. Esta no es la única forma, desde la tristeza, desde el llanto. Hay otra forma de vivirlo, donde podemos regresar a nuestro poder, y desde ese poder podemos empezar a actuar, a tomar decisiones diferentes y hacer cosas que nos van a llevar a vivir esto de un lugar más feliz, por lo menos más en paz y más tranquilas, y permitir que la vida nos sorprenda y confiar en que de alguna forma esto nos va a brindar algún regalo, aunque no lo podamos ver. Para mí el regalo hoy es muy claro, y es que te puedo estar acompañando porque ya lo viví. Y si no lo hubiera experimentado, tal vez te acompañaría desde otro lugar. Y ese para mí fue el regalo que me dejó esa experiencia. Entonces te invito a pensar, ¿qué podría ser el regalo? O tal vez no lo conoces en este momento y está bien y no hay que conocerlo. Pero ¿de qué forma podrías vivir esto diferente? ¿Quién quisiera ser? Te invito a pensar eso. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el estrés y la fertilidad. Un abrazo, que tengas un lindo día y nos vemos. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido. Abrazos.